Un colectivo activo que reclama lo suyo. Vamos a hablar con uno de sus representantes. Leopoldo Pelayo es miembro de la Coordinadora de Pensionistas. Muy buenos días. Hola, buenos días. No hacemos más que escuchar advertencias, mensajes que mandan algunos expertos, autoridades como la AEREF, autoridades económicas, digamos, que dicen: señores, plantéense un cambio de sistema, porque tal como lo están diciendo y planteando solo que las pensiones sigan subiendo como el IPC, no podrán pagarlas del futuro. ¿Y ustedes qué les responden? Bueno, nosotros lo que nos extraña es que estas entidades, la AEREF, el Banco de España, el señor Pedro Sánchez y su gobierno coincidan. Es decir, coinciden en seguir planteando nuevas reformas que nosotros vemos que son completamente nefastas para la mayoría de los pensionistas. En principio, la reforma del 2011 del Partido Socialista significa para los actuales y futuros pensionistas una pérdida del 20% en su poder adquisitivo. La reforma del Partido Popular de 2013 significa una pérdida del 15%. Y estos señores siguen planteando nuevas reformas, es decir, plantean recortes de forma sistemática, porque las reformas son recortes, eso no hay que olvidarlo. El señor Pablo Hernández, gobernador del Banco de España, parece ignorar que el 50% de los pensionistas tiene una pensión inferior al salario mínimo interprofesional. Ignora que el 30% de las familias se sustentan con el ingreso único y exclusivo de la pensión y que hay una brecha de género en las pensiones muy superior a la brecha laboral, es decir, un 34% frente a un 27% de poder adquisitivo de hombres y mujeres. Quiere decirse que nosotros, desde la Coordinadora Estatal, la movilización de los pensionistas, reivindicamos que es posible y hay suficientes medios para resolver el problema, pero no hay voluntad política, porque el señor Pedro Sánchez, con sus políticas no solo de no diálogo social, y no solo de no diálogo político, sino de no diálogo social, ha provocado que efectivamente sigamos en las calles y que estemos, porque no hay ningún tipo de diálogo ni de negociación. Sabemos que hay dinero, sabemos que España invierte un 11% en las pensiones del Producto Interior Bruto. En cambio, Francia, Alemania e Italia llegan al 15%, prácticamente el 15%. ¿Por qué en España no se invierte esa ratio como hacen otros países? La respuesta es sencilla. Las políticas de los gobiernos que hemos tenido, de la Autoridad Independiente Fiscal y también del Banco de España, en estos momentos del gobernador del Banco de España, son políticas que favorecen exclusivamente a una minoría social en contra de la mayoría social. Leopoldo, ustedes de hecho está diciendo políticas de unos y de otros, protestaron en su día contra el gobierno del PP, les escuchamos entonces y les escuchamos ahora protestar contra el Partido Socialista, y sus argumentos contrastan con también la otra realidad, que es que cada vez vivimos más años, con lo cual hay que pagar pensión de jubilación, afortunadamente, pero hay que pagar pensión durante más años. También que se jubilan trabajadores que tenían una cualificación más alta, quizás las pensiones irán siendo más altas y más mujeres que han cotizado, eso también contribuye. ¿Qué hacemos? ¿Nos jubilamos más tarde? Bueno, ¿Subimos impuestos? Perdón. Sí, perdón. El tema del envejecimiento paulatino de la población, es decir, de la demografía que tenemos, se está haciendo mucha demagogia al respecto. Lo que está claro es que el sistema económico produce y tiene unas rentabilidades que, en este caso en España, tenemos 23 trimestres de crecimiento económico. ¿Dónde van los beneficios de esa productividad? ¿Dónde van los beneficios de la economía? Van a una minoría social. ¿Por qué no se revierte? Leopoldo, a pagar la deuda, que tenemos tanta deuda como PIB, a pagar las deudas que hemos contraído también. La deuda no es nuestra. La deuda es del Estado. La deuda que han contraído los gobiernos. Por tanto, ¿quién es el Estado? Usted y yo. No, perdón, pero la deuda la han contraído los gobiernos con políticas que efectivamente no han sido políticas sociales. Ha habido una deuda que en parte, los 60.000 millones de la banca, la recuperación y la actividad sobre el tema de las autopistas, pues evidentemente no ha resuelto el problema de las necesidades sociales. Nosotros planteamos políticas que beneficien a la mayoría social. Sabemos que hay dinero. No digamos que no lo hay, porque del 11% del PIB al 15% son miles de millones. Sabemos que hay una reforma fiscal pendiente que ni el gobierno anterior ni este han sido capaces de enfrentarse a ella. Tenemos 7 puntos menos que la media de la Unión Europea. ¿Por qué razón no tenemos esos ingresos que son necesarios, más de 70.000 millones para los servicios públicos, para sanidad, educación y dependencia? ¿Está apostando usted directamente por subir impuestos como una de las soluciones, y lo de retrasar la edad de jubilación lo ve posible? Vamos a ver, la sociedad española tiene un problema de déficit estructural
y un paro estructural que es vergonzoso. Somos los primeros países de Europa en este sentido. La gente joven no tiene trabajo. ¿Qué sentido tiene aumentar la edad de jubilación cuando resulta que los jóvenes están, cuando ingresan en el mercado laboral, el 50% con unos ingresos menores de 950 euros? ¿Por qué razón no se crea trabajo para los jóvenes y por qué razón quieren que los trabajadores continuemos a partir de los 65 años, cuando resulta que hay trabajos que no son posibles llevar a cabo? Evidentemente, eso es un problema de política, de voluntad política, de orientar. Pero ahí estamos, la riqueza que genera el país. Leopoldo, pinchando en el hueso de la realidad, porque las pensiones se pagan con las cotizaciones de los trabajadores. Los trabajadores, después de la crisis, no han recuperado su poder adquisitivo y hay tantos jóvenes en paro que si no, nos encontramos con que el sueldo mínimo sigue siendo pues muy mínimo. Quiero decir, si ustedes plantean que suban las pensiones, y ojalá lo pudiésemos hacer, pero suben por encima de los sueldos, a lo mejor no nos salen las cuentas nunca. Nosotros planteamos en nuestra tabla reivindicativa, planteamos la subida de las pensiones con arreglo a un IPC por ley. No queremos que se revaloricen más que el IPC, pero sí exigir que se mantenga nuestra capacidad adquisitiva, porque sabemos que las pensiones en estos momentos, en contra de lo que miente y dice el gobierno, la señora Magdalena Valerio habló de que prácticamente habíamos recuperado el poder adquisitivo. Yo la emplazo a que mire sus gráficas y sus estadísticas para que vea que efectivamente en el periodo 2012-2018, en ese periodo los pensionistas hemos perdido prácticamente un 3% de poder adquisitivo. No se puede mentir a la sociedad, no se puede mentir a los pensionistas. Nosotros estamos en las calles y en los caminos y carreteras en estos momentos porque ha habido una dejación de responsabilidad política del gobierno. Leopoldo, quería preguntarle por eso que estaba usted mencionando. Estamos en las calles y en las carreteras, y es que hace días que salió una marcha de pensionistas de varios puntos que va a confluir en Madrid. Cuéntenos cómo es el plan, cuándo va a ser esa gran manifestación que se espera. Bueno, sí, efectivamente los pensionistas, los compañeros que han salido de Rota y de Bilbao, llevan ya cientos de kilómetros sobre sus espaldas recorriendo los caminos y las carreteras de España. Nosotros hemos convocado y agradecemos a todos los ciudadanos el apoyo y la solidaridad que están recibiendo en los pueblos y en ciudades donde pasan estas dos marchas. El día 16 de octubre, estaremos a las 11 de la mañana las 270 plataformas de la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones y nuestros representantes estatales estaremos en la Puerta del Sol para iniciar una marcha, una manifestación camino del Congreso de los Diputados, donde llevaremos al señor Pedro Sánchez y a su gobierno las reclamaciones que ya las conocen, que ya las saben y que han hecho dejación de responsabilidad porque obviamente no nos han resuelto absolutamente nada. Seguimos funcionando con los presupuestos del señor Montoro, seguimos funcionando con el 1,7% del último año y que evidentemente no resuelve el problema porque el IPC lo planteamos por ley. Nos quedamos con esa fecha que ha dicho usted, 16 de octubre, 270 plataformas, eso es mucha gente. Y además estaremos nosotros ahí para contarlo, para retransmitir lo que está ocurriendo en las calles de Madrid, por supuesto. Leopoldo, muchas gracias como siempre por estar con nosotros. Allí nos vemos, muchas gracias. Gracias.